Hola, buenas tardes. Mi nombre es Keren Japú Huerta Águila de UNIDEP Saltillo y este es el equipo 1. Vamos a hablar acerca del método científico y los pasos a seguir para llegar a una conclusión exitosa. Por una parte, el método científico es un proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. Por una parte, el método científico en su sistema súper riguroso, que cuenta con una serie de pasos cuyo fin es generar conocimiento científico a través de la comprobación empírica de fenómenos y hechos. El método científico se utiliza mucho la observación para proponer una hipótesis que luego se intenta comprobar a través de la experimentación. Para la realización del método científico es necesario cursar una serie de etapas para tener un conocimiento válido desde el punto de vista científico utilizando instrumentos que resulten fiables. De hecho, podemos encontrar que Galileo Galilei fue uno de los pioneros del método científico. Entre los pasos del método científico, como ya hice mención, podemos encontrar la observación, en el que se observan y se registran los fenómenos que en realidad se van tomando hechos objetivos. En segunda opción podemos encontrar la hipótesis, que estas son las posibles explicaciones que se hacen a través de preguntas, ya sea una o varias. Pueden existir varios tipos de hipótesis. Posteriormente, en la tercera opción encontramos la experimentación, en donde la hipótesis se pone a prueba y para conocer su resultado. Muchas veces el resultado no puede ser el que se generó en la hipótesis, sino puede cambiar conforme se haga la experimentación. Por último, tenemos la comprobación, que como su nombre hace mención, comprueba las veces necesarias para llegar a un resultado. Como por ejemplo cuando hacemos la hipótesis y se genera exactamente el resultado de la hipótesis, hay que comprobarlo más de una vez para que realmente se garantice que ese es el resultado. A continuación los dejo con mis demás compañeros que explicarán paso a paso a detalle acerca del método científico y su proceso. Buenas tardes, mi nombre es Yadani y yo les voy a hablar sobre la observación. Bien, la observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele decir que saber observar es saber seleccionar. Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de observación. La observación científica tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. Las palabras claves de esta definición son describir y explicar, datos adecuados y fiables, conductas perfectamente identificadas. A menudo estos procesos de levantamiento de información se apoyan en herramientas como encuestas, instrumentos específicos, microscopios, estetoscopios, telescopios, etc. o procesos paralelos, que es cuando no se puede observar directamente el fenómeno. Dependiendo de la naturaleza del objeto observado y de la perspectiva científica en sí. Existen dos tipos básicos de observación que son la directa, aquella en la que se puede detallar el hecho o fenómeno que se persigue. La otra es indirecta, aquella en que el fenómeno perseguido no es observable, pero puede deducirse su presencia a partir de observaciones paralelas o de otros fenómenos. También aplica para las observaciones que se sustentan en datos previos recabados por otros científicos. También puede clasificarse la observación según su lugar de realización en observación de campo, que es cuando el científico está en la naturaleza misma o sus instrumentos le permiten observar el fenómeno directamente en su lugar en ella. Otra sería observación de laboratorio, que es cuando el fenómeno observado se da en el ambiente controlado del laboratorio, es decir, cuando es replicado experimentalmente. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.
La hipótesis. Una hipótesis puede usarse como una propuesta provisional que no pretende demostrar estrictamente o puede ser una predicción que debe ser verificada por el método científico. Una hipótesis no se establece en una forma de pregunta, sino que de una suposición de la que se cree que es algo viable y veraz. Los pasos de la hipótesis son reunir información, compararla, dar posibles explicaciones, escoger la explicación más probable y formular una o más hipótesis. Después de hacer todos estos pasos en la ciencia, se realiza una experimentación en la que se confirma la hipótesis o no. Si la hipótesis es confirmada, entonces el planteado como hipótesis es verdadero. En caso de que no sea confirmada, la hipótesis es falsa. En caso de ser falsa, hay que formular otra hipótesis con los datos reales que se han conseguido para tener los datos correctos y un resultado eficaz. La hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Su importancia dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Entre sus características están: número 1. Referirse a una situación real o realizable, no una situación que no puede ocurrir bajo un cierto estado de hechos. Número 2. Las variables de la hipótesis tienen que ser comprensibles, estar bien definidas y ser lo más concretas posibles. Número 3. La relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil. Número 4. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellas deben ser observadas y medidas. Número 5. Las hipótesis deben de estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Arellano Aguilar, les voy a hablar sobre la experimentación. Bien, una vez que se ha formulado la hipótesis, se llevará a cabo la fase de experimentación, cuyo objetivo principal no deberá ser probar esta hipótesis, sino refutarla. Gracias a los experimentos se deberá buscar la forma de refutar la hipótesis obtenida, lo que servirá de prueba de que el razonamiento no es completamente perfecto y debe seguir revisándose a la luz de los nuevos datos que son obtenidos de los experimentos. En caso de que la hipótesis se refute, se deberá elaborar una nueva hipótesis que concuerde con los nuevos datos obtenidos. Por el contrario, si efectivamente no se consigue refutar la hipótesis, se llegará a la conclusión de que se trata de la hipótesis correcta y se pasará a la siguiente fase. Se entiende por experimentación científica a los métodos empleados por los investigadores para poner a prueba sus teorías y asunciones respecto a sus objetos de estudio, a través de la repetición de determinados fenómenos observados en la naturaleza, en el ambiente controlado del laboratorio. La experimentación es la principal vía de comprobación del conocimiento hipotético de los científicos, es decir, que es el método principal para discernir las teorías válidas de las inválidas. La experimentación vino a romper con ese modelo, o con el medieval que daba por cierto todo lo que rezarán las antiguas escrituras. La experimentación científica debe ser, para ser tomada en cuenta como cierta, debe ser verificable. Otros científicos deben poder llevar a cabo el mismo experimento en las mismas condiciones y obtener el mismo resultado. También debe ser metódica. Ningún elemento del experimento puede ser dejado al azar, sino que debe contarse con la descripción más minuciosa de los elementos considerados en la experiencia. Es decir, deben tomarse en cuenta todas las variables posibles. Objetiva. No puede tenerse en cuenta la opinión o los sentimientos del científico, ni sus puntos de vista personales, sino que debe haber una descripción objetiva de lo ocurrido, para bien o para mal. Debe ser verídica. Los resultados del experimento no pueden ser sino los que son, sean o no los esperados, y no pueden falsearse de ninguna manera. Existen dos tipos de experimentación. El primero es determinista, que son aquellos en que se persigue la confirmación de una hipótesis, es decir, se persigue demostrar o refutar un principio científico formulado con anterioridad. El aleatorio es aquellos en que se desconoce el resultado a obtener, ya que simplemente se lleva a cabo el experimento para conocer lo que ocurre, es decir,
para expandir lo conocido respecto a un tema específico. Hola, mi nombre es Ángel Izanami Alemán Moreno, estoy en la carrera de Comunicación e Imagen Pública en la sede de Querétaro. Vamos a hablar sobre el tema de la comprobación. Esta parte es el paso final sobre todo un proceso de investigación que incluye el planteamiento de un problema, la formulación de una hipótesis, las consecuencias de esta, las técnicas de contrastación y la comprobación. Esta última es la que determina la verdad o falsedad, así como la validez o invalidez sobre la solución propuesta de la hipótesis. Entonces la comprobación es la acción y el resultado de validez que diga algo certero, que se ajusta a la verdad o a la realidad, a través de someter la hipótesis a la experimentación o a la crítica racional. También la comprobación es una parte importante del método científico, ya que es donde da paso a través de la experimentación, que se trata de verificar la validez de una hipótesis o refutarla. Se trata de lograr afirmaciones con la máxima certeza posible, evitando conclusiones arbitrarias.